Hola, en esta ocasión nos corresponde revisar la configuración externa del cerebro, específicamente la de los hemisferios cerebrales. Para esta presentación, los contenidos son aspectos generales de los hemisferios cerebrales, como por ejemplo peso, forma, componentes, etc. Luego describiremos e identificaremos los principales accidentes anatómicos que se observan en la superficie de un hemisferio cerebral. Estos son surcos, cisuras o fisuras y lóbulos. En cada lóbulo identificaremos giros o circunvoluciones y surcos relevantes. Iniciemos con los aspectos generales del encéfalo. Embriológicamente, el encéfalo se deriva de las vesículas cerebrales secundarias que se forman durante el primer trimestre de gestación. Ellos derivan de la vesícula telencefálica. El cerebro humano adulto pesa un poco más de las 2,5 libras. Esto es aproximadamente 1.200 gramos. Como podemos observar en la imagen, la superficie del encéfalo es irregular. Presenta elevaciones y hundimientos de forma curvilínea que más adelante detallaremos. En presentaciones previas se mencionó que el cerebro está formado por hemisferio cerebral o hemisferios cerebrales, ya que son dos, el diencéfalo, que se encuentra oculto entre los hemisferios cerebrales, el tallo cerebral y el cerebelo. Los hemisferios cerebrales requieren un estudio minucioso de 3 partes básicas: la corteza cerebral, el rinencéfalo o cerebro olfatorio y los núcleos o ganglios basales. Cada una de estas partes las estudiaremos posteriormente en detalle. Observemos que un hemisferio cerebral tiene forma más o menos arriñonada. Anatómicamente, en cada hemisferio cerebral se distinguen 3 caras, 3 polos y 2 bordes. Se trata de la cara externa o superolateral, la cara interna o medial y la cara inferior o basal. Los polos o partes agudas que presenta un hemisferio cerebral son uno anterior o frontal, uno posterior o occipital y el polo lateral o temporal. Los bordes son el superior o medial y el inferior o lateral. Los hemisferios cerebrales son huecos por dentro. Recuérdese que se originaron embriológicamente de una vesícula cerebral formada del tubo neural, un tubo hueco también. Los espacios localizados al interior de un hemisferio cerebral, sus cavidades, son los ventrículos laterales, uno por cada hemisferio, derecho e izquierdo. Ambos hemisferios están unidos por manojos de fibras nerviosas denominadas comisuras. La más grande es el cuerpo calloso, pero no están unidos por completo. Hay una separación parcial entre ellos, una especie de hendidura, la fisura longitudinal o interhemisférica. La superficie de un hemisferio cerebral no es otra cosa más que la superficie de la corteza cerebral. Es tan extensa que debe replegarse en sí misma para caber dentro de la cavidad craneana. Por ello es de aspecto rugoso e irregular. Las hendiduras profundas que se observan en ella se denominan fisuras o cisuras. Cada una de las fisuras separa al hemisferio cerebral en porciones de menor tamaño, denominadas lóbulos. A su vez, cada lóbulo está formado por porciones aún más pequeñas que se conocen como giros o circunvoluciones. De esta forma, en cada hemisferio cerebral pueden identificarse 5 lóbulos cuyos nombres se relacionan con el hueso del cráneo bajo el cual se localizan. Ellos son lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital y el lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo especial. Obsérvese en la imagen la presencia de las principales fisuras o surcos que separan los lóbulos en la superficie o cara externa del hemisferio cerebral izquierdo. En esta cara identificamos al polo frontal,
al polo occipital y al polo temporal. Este es el borde superior o medial y este es el borde inferior o lateral. El color rojo oscuro destaca a la fisura o cisura lateral o de Silvio. El color azul destaca la fisura o surco central o de Rolando. Y el color verde se destaca un surco que lo trazamos como línea imaginaria calculando unos 5 centímetros por delante del polo occipital. Esta línea imaginaria se conoce como surco parieto occipital. Ya señaladas las fisuras o surcos más profundos por la cara lateral, podemos dividir la superficie del hemisferio cerebral en lóbulos: frontal, por delante del surco central y por arriba de la fisura lateral. El lóbulo parietal, por detrás del surco central y siempre por arriba de la cisura lateral. El lóbulo temporal, por debajo de la cisura lateral, y el lóbulo occipital por detrás del surco parieto occipital. Se explicó anteriormente que en cada lóbulo hay porciones más pequeñas denominadas giros o circunvoluciones. Dichas porciones están separadas entre sí por surcos de menor profundidad que los anteriores. En el lóbulo frontal se identifican 3 surcos: el precentral, por delante y en posición paralela al surco o fisura central; el frontal superior, que llega perpendicular al surco central; y el surco frontal inferior, también perpendicular al surco precentral. Entre esos surcos hemos de identificar a los giros precentral, entre surco central y precentral; giro frontal superior, por arriba del surco frontal superior; giro frontal medio, entre los surcos frontal superior y frontal inferior; giro frontal inferior, por debajo del surco frontal inferior. En el giro frontal inferior deben notarse 3 porciones o áreas que revisten gran importancia funcional. Se trata del área orbitaria, el área triangular y el área opercular. Su importancia radica en que allí se localiza la corteza motora del lenguaje, que permite al individuo articular los sonidos o escribir los símbolos necesarios para comunicarse. En el lóbulo parietal se identifican 2 surcos: el poscentral, localizado por detrás y en forma paralela al surco central; el surco intraparietal, que llega de forma perpendicular al surco poscentral. Entre los surcos se observan los giros poscentral, detrás del surco central, y delante del surco poscentral los giros parietal superior, por arriba del surco intraparietal, y el giro parietal inferior, por abajo del surco intraparietal. En este último giro también hay porciones que tienen importancia funcional. Son las áreas supramarginal y angular o pliegue curvo. Esta es el área sensitiva del lenguaje, con la que el cerebro interpreta lo que escucha, así como lo que ve en relación con el lenguaje y la comunicación humana. En el caso del lóbulo temporal solamente identificaremos 2 surcos, uno temporal superior y otro temporal inferior. Ambos surcos se disponen en forma paralela por debajo de la fisura lateral. Entre los surcos del lóbulo temporal se identifican 3 giros, ellos también acomodados de forma paralela entre sí. Son los giros temporal superior, temporal medio y temporal inferior. En el lóbulo occipital se identifica el surco transverso y los giros occipitales, y en el lóbulo de la ínsula el surco circular, el surco central, los giros cortos y largos, el limen de la ínsula y los opérculos frontal, temporal y parietal.